Amigas y amigos de la vida, hoy traemos un video muy interesante. Va a llevar varios videos, que es muy interesante. Es nada más y nada menos que el tema del masoquismo, tan ligado al sadismo, y del cual no quiero simplemente pasarle por arriba como en momentos anteriores. Vamos a empezar tratando de ver si exponiendo 3 casos que vamos a exponer nos preparan para el estudio que vamos a hacer del masoquismo y posteriormente del sadismo. El sadismo y el masoquismo es algo muy típico, se conversa mucho, se habla mucho, pero tiene unos trasfondos increíbles y unas realidades y dinámicas verdaderamente espectaculares. De esas sí, lógicamente, no se habla. Y hoy vamos a empezar a hablar realmente del masoquismo y más tarde, después del sadismo, en su verdadera dinámica, y sobre todo usando la teoría psicoanalítica y exponiendo casos de investigaciones psicoanalíticas y de casos psicoanalíticos tratados en el diván. Vamos a comenzar con este que nos dice así: una mujer había sentido siendo niña un gran amor hacia su padre. Esto es muy típico. Un misógino que sin ninguna reserva hizo conocer a su hija su antipatía hacia las mujeres. Estos existen, son frecuentes. Bien. La paciente tenía una hermana mayor a quien el padre prefería evidentemente. El padre era muy severo en la prohibición de toda práctica erótico-anal, de cualquier índole. La paciente se hallaba enfrentada por consiguiente a los problemas siguientes: amar al padre como lo exigía su instinto, pero eliminando toda conciencia de la existencia de un pene, la causa de sus contrariedades, dado que su carencia de pene era la causa de la antipatía que inspiraba al padre. Además, tenía que eliminar toda expresión de sus fuertes deseos anales y del deseo de vengarse de la hermana. Tenía que aprender a soportar la severidad y el desprecio del padre sin dejar de amarlo. Se hizo masoquista con el fin sexual de ser pegada. El pene, por ser censurable, fue suplantado por la mano que pega. El ano, igualmente censurable, por la superficie cutánea de las nalgas. Para su inconsciente, no era ella a quien pegaban, sino la hermana, y solo secundariamente era desviado ese castigo hacia ella. Y la conducta real de su padre pudo seguir siendo adecuada para satisfacer su complejo de Edipo, deformado en este caso en sentido masoquista. A menudo, antes de seguir, una fantasía masoquista explica solamente la mitad de una fantasía completa, en tanto que la otra mitad ha sido reprimida. El descubrimiento de esta segunda parte revelará la conexión respectiva con el complejo de Edipo. Y seguimos. El fin sexual de ser pegada en la paciente a que acabamos de referirnos pudo ser vinculado a 2 experiencias de la infancia. Recordaba a la paciente a un niñito a quien pegaban con frecuencia, y también a una niñita que acostumbraba a exhibir sus nalgas y sus genitales. Es el porciento gran mayoritario que olvida que fuimos niños y olvida todas estas cosas porque las reprimen. Después, como adultos, las consideran pecaminosas. Horror. Bien. Recordaba, repito, a la paciente a un niñito a quien pegaba con frecuencia, y también a una niñita que acostumbraba a exhibir sus nalgas y sus genitales.
La paciente solía fantasear con que la niñita era pegada por su mal comportamiento, tal como el niñito era realmente pegado. Se identificaba con la niñita y su fantasía inconsciente puede formularse en estos términos: quiero exhibirme como esta niñita y luego ser pegada por ello como aquel niñito. El placer de exhibirse constituía un tópico destacado de su análisis. Al comienzo, su exhibicionismo tenía un carácter femenino y se manifestaba, por ejemplo, en el orgullo que sentía en estar enferma o sangrar, lo cual se condensaba en fantasías de parto. Más adelante se vio que este orgullo de sangrar era una sobrecompensación de su gran temor a la castración. Finalmente, resultó evidente que todo su exhibicionismo femenino era el sustituto relativamente tardío de su primitivo exhibicionismo fálico, que fue inhibido por la angustia. Sobre la base de diversos sueños, se llegó a la conclusión de que tanto la niñita exhibicionista como el niñito, que realmente había sido pegado, se habían exhibido y habían orinado delante de la paciente. De modo que el texto completo de la fantasía sexual, dentro de la cual el ser pegada solo era una pequeña parte, sería como sigue: quiero estar en condiciones de exhibir un pene como lo hace el niñito, de modo que mi padre llegue a quererme. Me niego a creer que me han castrado o me castrarían por este hecho. No, únicamente me pegarían por ello, porque veo que este niño que ha sido pegado sigue teniendo un pene. La vinculación entre masoquismo y exhibicionismo, tan claramente puesta de manifiesto en este caso, parece ser típica. Esta vinculación es la causa del carácter provocativo y de ostentación de algunos de los preparativos masoquistas. No solo el exhibicionismo, sino también otras perversiones como el fetichismo y la coprofilia están a menudo condensados con el masoquismo o son encubiertos por él. Hasta aquí, amigos y amigas de la vida, el comienzo de algo que vamos a ir planteando con relación al masoquismo. Tenemos que ir paso a paso, disciplinadamente apurados. Hay muchas cosas que aparentemente de momento lucen muy absurdas, son, pudiéramos decir, moralmente rechazadas de inmediato, porque ese inconsciente no tiene perdón, ese super yo es increíble, pero poco a poco, vamos a ir poniéndole piezas a este famoso rompecabezas. Seguimos.